Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? A ver quién está. Está Joseph, está Valentina. Ya chicos. Vamos a esperar a sus colegas a ver si se alguien más. Todavía 6:20 comenzamos. La idea de esta aula, chicos, es que vengan con sus dudas. ¿Ok? Vamos a ver oncogenes y genes supresores de tumores. Entonces la idea es que vengan con sus dudas solamente para esta aula. Es una aula rápida porque son pocas diapositivas. ¿Ok? Entonces ya de aquí a poco voy a preguntar cuáles son sus dudas en relación al tema. Vamos a esperar unos 5 minutos más.
Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver. ¿Quién me escribió por acá? Chávez. Evelyn. Evelyn escribió un punto. Excelente, Evelyn. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cuál es el motivo por lo cual ustedes están aquí hoy día? ¿Qué dudas tienen en relación a oncogenes? A proto-oncogen, a genes supresores de tumores. Cuéntenme. Les escucho. Brandy, Joseph, Yajaira, Lady. Sin miedo al éxito, Marjorie, Corinne, Raquel, Mayra, Davis. ¿Qué me pueden comentar? Vamos, chicos, abran su micrófono. Sin miedo al éxito. ¿Sí me escuchan? No, no. A ver, déjame ver. Creo que mi audio está desactivado. A ver, a ver. No, está todo bien. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Buenas noches, profesor. Tengo una consulta La Brandy. sobre la familia genética del RAS. ¿De qué manera va a actuar la MIC? Raz. Ya. ¿Y más, chicos? ¿Tú has asistido a la clase de control del ciclo celular, la primera parte, o no asistió a la primera parte? Sí, sí, eso es tipo. No, ya. La primera parte ahorita la está dando el doctor Prieto. Si tienen alguna duda sobre el control del ciclo celular, chicos, el doctor Prieto está dando esa aula ahorita. Justamente veo acá cuáles son las clases. Bla, bla, ajá. El doctor Prieto está con la primera parte de todo lo que es ciclo celular, control del ciclo celular. Y hoy día más me voy a limitar a lo que es la segunda parte. ¿Ok? Voy a limitar más a la segunda parte de lo que sería ya pronto oncogenes y oncogenes. Pero igual vamos a intentar resolver algunas otras cuestiones. Pero céntrense más en esta primera parte. Si aún estás con dudas en la primera parte, sería adecuado que también revisen la grabación o vayan a la sala del profesor Prieto, que también está viendo esos asuntos ahorita mismo. ¿Ok? ¿Qué otra duda tienen en relación a proto, oncogenes y genes supresores de tumores, chicos? No, no, no. ¿Ninguna? Creo que no hay nadie en realidad. Solamente hay una señorita más. Todos los demás están pintaditos acá. Chicos, si ustedes se unen acá es para participar. Entonces quiero que participen. Quiero escucharlos. Vamos, sin miedo al éxito. Nada, chicos. Ninguna otra duda. No entiendo entonces por qué están por acá.
Si tu examen fuera mañana, por ejemplo, de teoría, ¿cuál sería tu duda en relación a esta parte? Yo creo que ninguna duda tiene. Voy a preguntar uno por uno mejor, porque creo que tienen vergüenza, me das miedo. Vamos a preguntar por nombre y apellido, a ver. Uy, ya se fueron ya. ¿Cuál es tu nombre, Brandy? ¿Cuál es tu duda, Joseph, Davy? ¿Cuál es tu duda en relación a esto? Lady. Recordando que yo voy a hacer la parte de pronto oncogen, apoptosis, supresor de tumores. La primera parte la está haciendo el doctor Prieto. En estos precisos momentos también. ¿Cuál es tu duda? Vamos, vamos chicos. Coméntenme. Joseph, Brandy, Davis. Señalización intracelular. ¿Cómo así? ¿Qué aspecto? ¿Qué duda es en relación a eso? Cuéntame. Cuéntame un poquito más. Las vías apoptóticas. Ya. Eso sí te lo puedo explicar. Ok, vamos a intentar explicarte vía intrínseca y extrínseca. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Muchas gracias. Muchas gracias, Davis. ¿Qué más, chicos? Joseph. ¿Tu duda también va por ahí, Joseph? Brandy. Apoptótica y necrosis. Ok. Bien, yo creo que los demás están pintaditos por acá o están con miedo. Bueno, vamos a responder las dudas que tiene Davis entonces. Esa es la idea, chicos, que ustedes vengan acá con tus dudas, ¿no? Profe, no entendí bien eso de las vías intrínsecas, extrínsecas. No podría ayudarme, ya es diferente, ¿no? A que no te expreses. La idea es que te expreses. Sin miedo al éxito. Bien. Voy a compartir mi pantalla entonces para intentar resolver las dudas que sus compañeros tienen. A ver. Vamos a ver. Voy a necesitar bastante de su participación, chicos, para saber en qué nivel están, qué conocimiento tienen. Voy a necesitar saber, ¿ok? Entonces, vamos. ¿Qué dice acá? A ver qué pasó. ¿Dónde está hablando? Ok. ¿Qué me dice acá? Que hay 18 personas. 3, 5. Bien, bueno. Espérenme un segundo más, por favor, chicos. Un segundo.
Ok, muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar. Voy a comenzar a compartir mi PPT. A ver, ¿dónde estás? Por acá. Bien, para los que recién se han juntado, Davis me dice que la mayor duda que él tiene es en relación a me dice que la mayor duda que él tiene es en relación a las vías apoptóticas. Entonces vamos a intentar resolver esa cuestión de las vías apoptóticas. ¿Ok? Recordando que el tema que vamos a ver hoy día es proton con gen y genes supresores de tumores. Hoy día no vamos a ver control de ciclo celular en la primera parte porque ya lo está haciendo el doctor Prieto también en estos momentos. ¿Ok? De todas maneras, en estos días me parece que van a haber otros repasos en relación a ese mismo tema. No recuerdo si el día jueves voy a hacer proton con gen o haré control del ciclo celular. No recuerdo en realidad, chicos. Pero bueno, ahí yo me imagino que ustedes tienen el link, ¿no? De todas las clases que van a ver. Bien, entonces vamos a ver esto de proton con gen y genes supresores de tumores. ¿Cuál es la idea? La idea es que primero tengas en cuenta, tienes que haber asistido a la clase de control de ciclo celular. Y la primera parte de control de ciclo celular, nosotros vimos que había varias proteínas que ayudaban a que el ciclo celular avance. ¿Ok? Entonces hay varias proteínas, hay varios genes que ayudan a que el ciclo celular avance. Pero también habíamos visto algunas proteínas que ayudaban o que paraban el ciclo por ahí. Cuando había un error, cuando había un problema, paraban el ciclo, ¿no? Hasta que el DNA se repare. Entonces, para el control del ciclo celular existen dos tipos de proteínas, unas que hacen que avance y otras que lo detienen. Y es un juego constante así, avanza o se detiene. Se detiene si hay un error. Si se repara, sigue avanzando. Si no se repara, apoptosis. Y así sigue avanzando. Avanza de G1 a S, a G2 y a mitosis. ¿Te das cuenta? Entonces siempre había ese juego. Tienes que saber cuáles serán esas proteínas. Tienes que saber cuáles serán esas proteínas para entender esta segunda parte. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar sobre dos términos. Uno se llama proton con gen, un tipo de genes que van a desencadenar problemas tumorales y genes supresores de tumores. ¿Cómo funciona esto? Esto lo vamos a ver ahorita. Primero, el ciclo celular es de esta manera, es como un vehículo. Entonces, en un vehículo tú tienes dos cuestiones. Tienes un acelerador y tienes un freno. ¿Okay? Un acelerador y un freno. Para los que saben manejar vehículo o han visto alguna vez manejar, tú aceleras para avanzar, ¿no? Tú aceleras para avanzar. Y tú frenas cuando hay un problema o te quieres detener por algún motivo, ¿no? O frenas o aceleras. Esas son las dos situaciones que pueden ocurrir. ¿En qué se compara esto con el ciclo celular? Nosotros habíamos visto que habían proteínas activadoras que iban a hacer que el ciclo avance, que el ciclo celular avance de G1 a S, de S a G2, de G2 a fase M. Ya habíamos visto que habían proteínas que iban a parar el ciclo, iban a detener el ciclo o momentáneamente o para siempre, pero lo iban a detener el ciclo en algún momento. Entonces, a las proteínas que van a hacer que el ciclo avance se les llama proteínas oncogenes. ¿Por qué? Porque cuando estas proteínas protooncogenes aceleran demasiado y perdemos el control sobre ellas, ¿qué va a ocurrir? Se van a convertir en proteínas o se van a convertir en oncogenes. ¿Por qué en oncogenes? Porque van a acelerar tanto la división celular que van a provocar tumores. ¿Okay? Entonces imagínate, hubo un error en el DNA, hay que pararlo, pero esta proteína
sigue mandando orden de que siga multiplicándose, siga avanzando. Entonces, de que era un proto-oncogen, de que tenía la capacidad de convertirse en un oncogen, ahora se ha descontrolado y ha pasado a ser un oncogen. Ahora, habían otras proteínas que constituían un freno, por ejemplo, el P53. ¿Para qué servía el P53? Cuando había daño en el DNA, ¿no? El P53 se fosforilaba, se activaba y detenía el ciclo celular. ¿Cómo se detenía? Porque actuaba a nivel de las citoquinas, de las CDKs, la CDK4, la CDK6, y actuaba a nivel de la ciclina D, por ejemplo, o la ciclina E, como quieras, varias otras ciclinas. Entonces la P53 detenía esto de acá. Esa era la chamba de la P53, suprimir la aparición de tumores. Pero ¿qué pasa si la P53 está con problema? Hay un problema en la P53. El freno ya no va a funcionar. Y mira lo que va a ocurrir. Mira estos dos casos. En el caso de arriba, un proto-oncogen se convierte en oncogen. ¿Por qué? Porque comienza a acelerar tanto el ciclo que se choca contra una pared que es el cáncer. Comienza a multiplicarse tanto la célula que origina cáncer. Y en el caso de los genes supresores de tumores, ya no hay freno, porque la P53, para darte un ejemplo, la P53 está mutada, hay un problema en ella, y nada detiene también a la célula, se sigue multiplicando con todo y errores y origina el cáncer. Entonces te das cuenta cómo son los dos mecanismos por los cuales puede haber cáncer. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre esto? ¿Entendieron esta relación que quería colocarles acá? ¿Qué me pueden comentar? Vamos. Los escucho, chicos. ¿Les ha quedado clara esta relación? ¿Hay una duda por ahí? Vamos, chicos. ¿O no entendieron nada? ¿Mm? Bueno, si están callados, yo me imagino que entendieron. Si no entendieron, chicos, yo no soy adivino para no saberlo. Entonces, la idea es que ustedes se comuniquen, ¿no? Vamos comunicándonos, que así la cosa queda más clara. Entonces, en resumen, hay dos formas. Hay dos tipos de regulaciones que ocurren. ¿Ok? Hay una regulación positiva y hay una regulación negativa. ¿Cómo es la relación positiva? Normalmente, en la regulación positiva, el gen va a promover el crecimiento y la división celular. Por eso se llama proto-oncogen. ¿Cómo así que promueve el crecimiento, profesor? Es que cuando el gen está activo, hace que el ciclo avance, que siga avanzando, que no hay problema. El problema, ¿sabes cuándo se origina? Cuando hay una sobreexpresión. ¿Qué significa una sobreexpresión? Se está produciendo demasiada esa proteína, demasiado está produciéndose esa proteína y no para de multiplicarse y tal. Ahí tienes que recordar esta parte de acá. Habíamos visto factores de crecimiento, por ejemplo. Hay un factor de crecimiento transformante beta, por ejemplo, que le dice a la célula, ¿sabes qué? Multiplícate, divídete, ¿no? Hay este factor de acá, por ejemplo, que fosforila a la PIP2 y la convierte en PIP3. La PIP3 actúa sobre la TOR y la TOR actúa sobre los ribosomas para que se transcriban, para que siga avanzando el ciclo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si esto de acá no para de funcionar?
continúa funcionando constantemente. La célula sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y eso es un problema. Esto tiene que llegar a un momento en el que para. Normalmente esto debe estar activo en la G1, por ejemplo. Ya en la G2 ya tiene que haber parado este sistema. Pero si sigue activo, entonces van a haber complicaciones, ¿no? Van a haber complicaciones. Y la idea es que esas complicaciones no existan. Entonces, este por ejemplo, es un gen que debe funcionar bien, ¿no? Una serie de proteínas que deben funcionar bien y tal. Pero si hay una sobreexpresión de todas esas proteínas pasan de ser proto-oncogen a convertirse en un oncogen. ¿Qué significa? Proteínas que me van a originar alguna tumoración, algún tumor. Entonces, el sobretrabajo, el sobrefuncionamiento, el funcionamiento de más de esas proteínas, porque se están expresando constantemente, me puede causar problemas, se puede convertir en un oncogen. Entonces, esa es la diferencia. Un proto-oncogen normalmente hace que el ciclo celular avance, pero cuando está con defecto, está sobreexpresado y se convierte en un oncogen. Se produce un gen que va a producirse demasiado y va a ser capaz de originar células cancerosas. ¿Okay? Entonces tú lo puedes ver acá, ¿no? Mira, por ejemplo, este es un caso. Mira cómo normalmente está un proto-oncogen. Tú lo puedes ver, acá está cromosoma paterno, cromosoma materno, está ahí funcionando tranquilamente, no hay ningún problema. Hay un crecimiento normal cuando ambos alelos son iguales, pero cuando uno de ellos falla, por ejemplo, cuando uno de sus genes se mutó, hay una pérdida en el control de crecimiento y comienza a crecer en demasía y se convierte en un oncogen. Así como hay proto-oncogen, hay genes que están encargados de detener los tumores. De si aparece por ahí algo que me va a llevar a formar un tumor, detiene todo el ciclo. Entonces eso se llama regulación negativa. ¿Qué es regulación negativa? Cuando los genes inhiben el crecimiento y la división celular. ¿Para qué? Para evitar los tumores, para evitar que se formen los tumores. Un ejemplo de esto es el P53. Otro ejemplo de eso es la proteína retinoblastoma. ¿Alguien se acuerda qué es la proteína retinoblastoma? ¿Por qué es importante la proteína retinoblastoma? ¿Por qué se le considera un gen supresor de tumores? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué creen que estas dos se le consideran genes supresores de tumores? Vamos a preguntar, a ver. Porque la ¿Quién puede comentar? Hola, hola. retinoblastoma va a liberar a la E2F y la E2F va a activar a los genes de transmisión para la replicación de ADN. Perfecto. Entonces, la retinoblastoma, ¿por qué es supresor, chicos? ¿Sabes por qué es supresor? Porque si no libera a la E2F que su colega mencionaba, si no libera a la E2F, ¿hay replicación o no hay replicación? No. No hay replicación. Entonces, esta de acá controla a los tumores. ¿Por qué controla a los tumores, profesor? Porque una célula cancerosa normalmente se está replicando, se está copiando varias veces. Pero si este retinoblastoma está bien, va a detener y va a evitar que esta funcione. Va a evitar que esta célula se convierta en cancerosa y más bien se va a ir para apoptosis. ¿Y la P53 cómo sería? ¿Cómo actúa regulando negativamente la multiplicación celular? ¿Quién me comenta? A ver. ¿Cómo actúa la P53? Todos los que están acá saben qué es la P53, chicos. Ya les digo, si no saben qué es P53, si no saben qué es retinoblastoma, vayan a la clase del profesor Prieto, luego asistes a esa grabación y ya vas a poder entender. Entonces, primero
tienes que saber control del ciclo celular para entender esto de acá. Yo asumo que todos los que están acá ya han tenido clases de la primera parte de control del ciclo celular. ¿Ok? La P53, para los que ya han asistido, la P53, te hago recordar, activa el gen P21. El gen P21 produce la proteína P21. Y la proteína P21 va a actuar a nivel de las... ¿De quién? ¿De quién actúa la proteína P21? ¿Quién recuerda? A nivel de las ciclinas. A nivel de complejo CDK ciclina. Dos. ¿No? Entonces, si actúa a nivel de complejo ciclina CDK, ¿qué hace? Va a inhibir, va a evitar que esta proteína retinoblastoma sea fosforilada. Y por lo tanto tampoco se libera el factor E2F. ¿Te das cuenta? El P53, además, si no consiguiese resolver este problema el problema del DNA, ya manda una señal para apoptosis, como vamos a verlo de aquí a poco. Entonces, por eso el P53 y la proteína retinoblastomas son buenos supresores de tumores. Pero ¿qué ocurre? Mira, cuando ellos están así, están bien, en azulito están bien, ellos cumplen su función. ¿Ok? Ellos cumplen con su función. Detienen el crecimiento cuando lo tienen que detener, dejan avanzar cuando tienen que avanzar. Pero ¿qué aparece si uno de los genes supresores en alguno de los alelos está, por ejemplo, está con problema, está mutado? Entonces puede ocurrir esto de acá. Si uno de ellos está mutado, no hay problema, porque yo tengo todavía el otro cromosoma, que el gen está bien, que puede suplir la función de este otro. Pero ¿qué ocurre si ambas copias de los genes, tanto del padre como de la madre, están mutados? Ahí ya vienen problemas. Si el P53 está mutado, va a haber una pérdida de control de crecimiento. Si hay daño en el DNA, mejor dicho, y el P53 no funciona, no va a haber quien detenga el crecimiento tumoral. Es más, 50% de los cánceres, chicos, 50%, un poquito más quizás, de los cánceres es por la mutación de la proteína P53. Entonces la P53 es el gran guardián del genoma. Pero imagínate que ese guardián ya no está funcionando, pues. Ahí la cosa complica. Se pone de color de hormiga, ¿no? Y ahí vienen todos los cánceres que tú has oído hablar. Entonces, mira, ve, ¿cuáles son los genes supresores de tumores? Mira, la P53, la proteína retinoblastoma. Ya sabes por qué. El retinoblastoma regula el ciclo celular. En los primeros años de vida, chicos, se produce el síndrome, se provoca uno de los principales cánceres en los niños, que se llama el cáncer, ¿no? El retinoblastoma. Un problema acá en el cáncer en los niños, en los recién nacidos, se aparece este problema. Y también, otro de los genes supresores que puede ser afectado es el P53. Y acá te han puesto algunos cánceres que causa, pero en realidad son muchos más. Cáncer de mama, glioma, sarcoma. Hay un montón de cánceres. Como te decía, más del 50%, más de la mitad de los cánceres se originan por defecto en la P53. Hay otras más, la APC beta-catenina. La APC no tiene nada que ver con el control de la anafase, no. Es una enfermedad, ¿no? Adenomatosis poliposis coli, ¿no? Poliposis adenomatosa de colon. Entonces ahí se produce un cáncer de colon. Una proteína que debería proteger también está mutada y hay problemas. En la clase anterior también habíamos visto la P16, por ejemplo. La P16 inhibe a la INCA4. Esta INC es una familia de proteínas que también lo vimos en la clase anterior. ¿Y cuál es su función? Regular el ciclo celular. Inhibir las sinasas. Eso debería ser la P16. Pero si la P16 no funciona bien, no inhibe nada,
Y si no inhibe nada, las células que están con problemas van a prosperar. Y ahí viene el cáncer de páncreas, viene el melanoma, ¿no? Cáncer de piel, esas cosas, bien. Entonces, esa es la cuestión. Normalmente, estos proto-oncogen, por ejemplo, acá tenemos un proto-oncogen. Profesor, ¿qué es un proto-oncogen? Cuando hablamos de proto-oncogen, son genes que hacen que la célula crezca. Entonces, mira, viene un proto-oncogen, factor de crecimiento plaquetario, por ejemplo. Actúa a nivel de este receptor. ¿Y este receptor qué hace? Activa una cascada. Varias proteínas son activadas, principalmente las RAS. Las RAS van a activar las RAF y las RAF van a llevar como consecuencia la activación de estos genes llamados genes MYC. Los genes MYC son importantes porque activan ciclinas, ¿no? Activan CDKs. Entonces se van a comenzar a generar varias ciclinas, se van a activar las CDKs, se va a producir también el E2F, ¿no? Esta otra proteína. Entonces son varias proteínas que se van a activar gracias a esta cascada que originó este factor de crecimiento o mitógeno que le llamamos. ¿Ok? Entonces, esto es normal que funcione. Pero imagínate que este RAS, que haya un error en el RAS se mute. Si hay una mutación en el RAS, ¿qué implica esto de la mutación del RAS? Que este RAS ya no va a necesitar del factor de crecimiento y va a comenzar a funcionar como loco, va a comenzar a funcionar, a fosforidar a la RAF y la RAF va a comenzar a activar a este gen MYC y esta célula se va a comenzar a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a crecer, a crecer, a crecer, a multiplicar cada vez más. No va a parar de crecer y eso es un problema. Eso se convierte en cáncer. Entonces, una proteína que era buena para que el ciclo celular funcione, se mutó y se convirtió en un oncogen. Entonces, el RAS es un proto-oncogen. ¿Por qué? Porque cuando se muta, tiene la capacidad de convertirse en un oncogen. ¿Ok? Bien. Entonces, acá la P53 es uno de los más importantes. Ya te dije, ¿no? Mira, mutado en más del 50% de los cánceres. Guardián del genoma. Mira, este factor de transcripción que reprime o estimula la transcripción de más de 50 genes. 50 genes son controlados por la P53. Imagínate si la P53 falla, pues. Ya no responde. Entonces, mira, ¿cuál es la chamba de la P53? Responder al daño en el DNA. Pero si está mutada, ya no responde. Debería detener el ciclo, pero si está mutada, no detiene el ciclo. Debe estimular la reparación de los daños. Oye, pero está mutado, ya no va a reparar nada. Estimula la apoptosis, pero si está mutada, la célula no va a hacer apoptosis. ¿Te das cuenta? Entonces, el ADN dañado hace que la P53 se comience a funcionar, ¿no? En realidad, la P53 ya existe, pero está desactivada. ¿Qué va a hacer el ADN dañado? La va a fosforilar y se va a comenzar a producir, va a activar el gen P21, se va a comenzar a producir la proteína P21. La P21 se une a la CDK con la ciclina de este complejo, por ejemplo, y detiene el ciclo. Esa es la chamba de la P53, detener el ciclo cuando funciona bien. Pero si está con daño, chicos, si la P53 no funciona, todo se detiene y la célula ya no detiene el ciclo, sigue avanzando nomás su ciclo celular. Mismo que esté con daño, mismo dañada, la célula no va a responder. ¿Por qué no va a responder? Porque la P53 está con problemas. ¿Ok? Entonces miren acá, ¿qué otra conocemos? La proteína de retinoblastoma. ¿Qué hacía la proteína de retinoblastoma? Uno de sus colegas mencionó bien, ¿no? Profesor, la proteína de retinoblastoma libera el factor E2F y este factor E2F es responsable por la replicación, por la síntesis de DNA. Oye, ¿y qué pasa si la proteína de retinoblastoma no funciona? Si la proteína de retinoblastoma no funciona, no se va a unir al E2F. La chamba de la retinoblastoma es bloquear a este E2F. ¿Para qué lo bloquea? Para que no sintetice más DNA. ¿Yo cuándo sintetizo DNA? Cuando estoy en la fase S.
en algún momento de la vida de ella nomás. Pero imagínate si la retinoblastoma está con daño, entonces va a haber síntesis de DNA, mismo que el DNA esté con daño, se va a sintetizar. Y eso es un problema. Si el ADN está dañado, no tendría por qué sintetizarse, no tendría por qué funcionar esto. Pero acá la retinoblastoma de color azul está con falla y no hay nadie que bloquee al E2F. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo encuentras más eso de ahí? En cáncer de mama. Y es uno de los cánceres que más se encuentra en mujeres. ¿En qué otro cáncer? Cáncer de pulmón, cáncer de vejiga. Ahora, el gen mutado es un gen recesivo. ¿Qué es esto, profesor? El gen mutado es un gen recesivo. Para cualquier gen supresor de tumores, cualquier gen supresor de tumores, ¿para qué? Para que ocurra todo esto que te estoy mostrando, tiene que estar en recesividad. Tiene que estar en recesividad. ¿Cómo así, profesor? Te lo expliqué acá, mira, ve. Para que un gen supresor se exprese, ambos genes tienen que estar mutados. ¿Ok? A diferencia del protoncogen, no necesita ambos estar mutados, suficiente con que uno esté mutado para que ella se exprese. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre con la PRB. Ahora, los virus también, cuando la persona se enferma con algún virus, también los virus pueden inducir que algunos genes no funcionen o pueden inducir a que algunos genes funcionen de más. Por lo tanto, los virus pueden hacer que se conviertan unos proto-oncogenes en oncogenes y los genes supresores también paren de funcionar. Y hay varios virus que ustedes conocen, virus de la hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr, papiloma humano. En este caso, el papiloma humano es uno de los cánceres que ustedes más conocen, debe haber oído hablar últimamente, porque ¿no? Ya se inició la campaña de vacunación para aquellas niñas de 12 años, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el virus de papiloma humano? El virus de papiloma humano ataca a mujeres, por ejemplo. Mira, hay más de 100 tipos de papiloma humano. Algunos son los peores. Mira, los más feos, ¿cuáles son? Es el virus papiloma humano 16 y el 18. ¿Ok? Entonces, los tipos, el virus de papiloma humano tipo 16 y 18 son los peores. Son los que más se han encontrado causando cáncer uterino, 70%. ¿Qué es lo que hacen estos? Hacen que las células se comiencen a multiplicar como locas. ¿Quién debería detener? A ver, ¿quién debería detener la multiplicación de estas células? ¿Qué gen? ¿Cuál es el gen que controla el DNA? ¿Quién es el guardián del DNA? ¿Quién debería detener todo esto? ¿Quién debería detener a este virus que no haga esto? ¿Quién crees? El virus del papiloma humano está, este virus, el tipo 16 y el tipo 18, está haciendo que la célula se multiplique como loca. Mira, ve cómo debería estar un tejido normal, pero mira, ve cómo se comienza a multiplicar como loca. Mira cómo genera, ¿no? Un montón de multiplicación celular y es más, después las células comienzan a migrar para otro lado. Pero ¿quién debería ser la proteína que debería controlar esto? ¿La retinoblastoma? No, en este caso es la P53. La P53, chicos, mira, pero muchas gracias por tu participación. Mira, acá está el virus, acá está la célula. En realidad son ambas. Perdóname que te he dicho que no. Son ambas, dependiendo, pero son ambas. Mira, ¿qué es lo que ocurre en la P53? La P53 debería de controlar esto, pero el virus produce esta proteína E6 y produce la E7. La E6 bloquea a la P53. Por lo tanto, la P53 no va a detener el ciclo. Y la E7 bloquea a la retinoblastoma. Muy bien tu respuesta. Y si bloquea la retinoblastoma, ¿quién va a quedar libre? La E2F. Y la E2F multiplica. En la fase S se lleva a cabo todo, se multiplica, nada se detiene. No hay apoptosis. Ya te voy a enseñar cómo la P53 tiene que ver con la apoptosis. Entonces, cuando no funciona la P53, no hay apoptosis. La E2F están funcionando, todo esto se está multiplicando, las células están haciendo lo que se da la gana. Entonces, eso es lo que hace el virus. Entonces, a veces no es falla de tu cuerpo, pero es el virus que se ha unido a tu DNA y está dirigiendo la maquinaria de la célula. Está haciendo lo que se le da la gana. ¿Ok?
¿Quedó claro este sistema de cómo funciona el mecanismo del virus del papiloma humano? Entonces espero que hayan entendido cómo un virus es capaz de manipular la maquinaria celular, bloquear la P53, bloquear la proteína de retinoblastoma y hacer que la célula se multiplique constantemente y producir los tumores. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver la apoptosis, chicos. La apoptosis es algo bueno. La apoptosis ayuda durante el crecimiento celular. Cuando nosotros éramos pequeños, bebés, cuando estaban formando, había una membrana interdigital entre los dedos, por ejemplo. Solamente que durante el desarrollo embrionario, esta membranita se desaparece. ¿Por qué? Por apoptosis, por ejemplo. Por apoptosis va desapareciendo. Solamente que en algunas personas falla. Por ejemplo, en esta señorita de acá, vemos que no se terminó de eliminar o estas células no pasaron por apoptosis y la unión interdigital todavía continúa. ¿Qué hay que hacer acá? Una cirugía, ¿no? Una cirugía para retirar esta membrana y esta señorita pueda tener una vida como cualquier otra. Entonces acá hubo un fallo en la apoptosis. Bien. Tenemos dos casos. Tenemos el caso de la apoptosis, que es algo bueno, algo organizado, algo en que las células se eliminan de manera más adecuada. Y hay algo que llamamos necrosis. La mayoría de las necrosis son no programadas. La mayoría de las necrosis son no programadas. En cambio, la apoptosis es programada totalmente. ¿Ok? La apoptosis ocurre por un daño al ADN. Entonces yo te decía, ¿no? Falló el ADN, la P53 paró, pero era un daño tan severo que ya no se puede recuperar. ¿Ok? Ya no se puede recuperar. Hubo falta de oxígeno también, las células se malogró, nutrientes, algún problema fisiológico, no sé qué puede haber ocurrido, pero fue un daño irreparable. Entonces, como hubo ese daño irreparable, hay que eliminar esa célula y hay que eliminarla de manera correcta. Y lo más importante, ¿qué significa de manera correcta? Significa no descartar, no botar la basura fuera. ¿Por qué te digo eso? Es como tú en la noche, por ejemplo, en la noche ayudas a tu mamá y sacas tu basura, la sacas y la pones afuera de tu casa. Pero tú no agarras la bolsa y la tiras, ¿no? Tú no agarras tu basura, abres la puerta de tu casa y la tiras a la calle, la basura. Tu lata de leche, lo que tuvieras ahí, tu cáscara de plátano, tu papaya, tu pedazo de hueso que habías comido, tú no lo agarras y lo botas a la calle, eso. ¿Qué haces tú? Lo botas en bolsitas, lo colocas en vesículas, ¿ok? Bolsas o vesículas, tú agarras y lo colocas en bolsitas. De esa manera evitas que tu calle se contamine, ¿ok? Entonces la célula en una apoptosis hace lo mismo. Comienza a colocar todo el contenido de una célula, todo el contenido de la célula lo comienza a colocar en vesículas, en bolsitas, de manera tal que no ofrezca una amenaza contra las células que están ahí alrededor. ¿Ok? Bien. Entonces, eso que está ahí es apoptosis. Apoptosis es algo organizado en el que la célula se va a destruir, pero el contenido de esta no va a ser colocado para afuera, no va a ser liberado y contaminar a otras células. La célula se va a encoger, va a perder agua, ¿no? La célula se va a encoger, el DNA se va a destruir y tampoco va a haber una respuesta inflamatoria. En el lugar donde se está desapareciendo esa célula, no va a haber inflamación, no va a haber problemas. Ya una necrosis es diferente. Mira, en una necrosis hubo daño en la célula, pero ¿por qué? Fue por una lesión, ¿no? Fue una lesión, fueron productos tóxicos, un veneno, algo, no sé qué puede haber ocurrido, pero esos productos causaron una lesión en la célula, causaron que la célula se rompa. Cuando la célula se rompió, liberó todo su contenido hacia afuera. Entonces, una necrosis es como cuando dejaste tu bolsa de basura ahí en la calle, ¿no? Y vino un perro, pum, lo rompió la bolsa y te botó todo a la calle.
Liberó el contenido ahí y todo se complicó. ¿Por qué? Porque comienza a oler horrible, entonces hay una respuesta inflamatoria, ¿no? La célula se hincha, no hay una digestión del ADN de la sal, el ADN no se rompe adecuadamente. Entonces todo esto causa, en la necrosis hay una inflamación. Cuando hay inflamación, hay células que van a venir a ver qué está ocurriendo. Van a venir macrófagos, van a venir polimorfos nucleares, van a venir un montón de células a ver qué está ocurriendo y estas células liberan algunos elementos, citoquinas que causan que todo esto se inflame, ¿no? Entonces es diferente una apoptosis versus una necrosis. Hay dos vías de inducción de apoptosis. Ahora sí quiero que preste atención. Hubo un joven que estaba ahí preocupado por esto de acá. Entonces vamos a ver de qué trata esto. Hay dos vías de apoptosis. Una vía que viene desde afuera, ¿ok? ¿Qué significa que venga desde afuera? Si yo soy una célula, hay otra célula que es un linfocito T que le va a decir, no, ¿sabes qué? Entra en apoptosis. ¿Sabes qué? Suicídate. Entonces la vía extrínseca, se le dice extrínseca porque es una célula de afuera que le indica a la otra célula que haga apoptosis. Y hay otra vía intrínseca que viene de adentro, específicamente ¿de quién? De la mitocondria. Entonces la mitocondria comienza la apoptosis acá, comienza una serie de eventos acá de adentro que van a hacer que la célula entre en apoptosis. Entonces ya tenemos la primera diferencia. Hay una vía extrínseca en que una célula externa, ¿no? Un linfocito T citotóxico, manda a la célula a entrar en apoptosis. Y hay una vía intrínseca donde todo comienza en la mitocondria. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Bien. Entonces acá nos muestran una primera visión, chicos. Primero te voy a decir quiénes participan, ¿ok? ¿Quiénes participan acá? Acá los grandes participantes, ¿quiénes son? Son las caspasas. Solamente que las caspasas, chicos, siempre están desactivadas. Cuando están desactivadas se le llaman procaspasa, mejor dicho, una caspasa desactivada. En este caso, mira, acá hay una caspasa 8. ¿Qué es una caspasa 8? Una caspasa activada. ¿Qué es una procaspasa 8? Es una caspasa 8 desactivada. ¿Ok? Ahora, hay tipos y tipos de caspasas. Hay caspasas activadoras, por ejemplo, mira, las caspasas activadoras van a ser, o las primeras caspasas que van a actuar, se llaman 8. Caspasa 8, caspasa 10, en la vía extrínseca, este de acá es la vía extrínseca, y en la vía intrínseca ya no hay caspasa 8, sino es caspasa 9, por ejemplo. ¿Okay? Entonces veamos cómo funciona esto. No solamente hay las primeras caspasas, sino que ahí también hay caspasas efectoras. Las caspasas efectoras van a ser la 3, la 6 y la 7. ¿Ok? Entonces hay caspasas que van a ser estimuladas, que son la 8, la 9, la 10. Y hay caspasas efectoras, que son las 3, 6 y 7. ¿Quiénes activan normalmente a las 3, 6 y 7? Las caspasas 8 o las caspasas 9. Dependiendo si estás en la vía intrínseca o si estás en la vía extrínseca. ¿Ok? Entonces, veamos cómo funciona. Presta atención acá. Si te pierdes, me avisas. ¿Ok? Entonces, mira acá. Miremos Profesor, primero. disculpe, Hola. ¿quiénes son las caspasas efectoras? La 3, 6 y 7. ¿Ok? Ya vamos a discutir Sí, sí. sobre ellas de aquí a poco. Ahora, ¿qué ocurre en la vía extrínseca, chicos? En la vía extrínseca yo te había dicho, chicos, viene una célula externa. ¿Cómo se llama la célula externa que dije? Linfocito T. Ese linfocito T, chicos, va a interactuar con
¿Qué es esto que está acá? Eso que está acá es la célula, ¿no? Eso que está acá es la célula. Y eso que está acá arribita es la otra célula, el linfocito T. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la vía extrínseca va a haber un FAS. Este es el FAS, lo que está de color rojito. Y el linfocito T va a tener el FAS L. ¿Okay? El FAS del linfocito se va a interactuar con el FAS de la otra célula. Cuando estos dos interactúan, genera un cambio. ¿Ok? Y se dice que el FAS va a estar asociado al dominio de muerte. Entonces, FAS asociado al dominio de muerte. ¿Cuál es el dominio de muerte? Este de acá. Mejor dicho, este FAS va a interactuar con el dominio de muerte. Y cuando se forma esto de acá, va a interactuar con la procaspasa 8. Cuando esto de acá funciona así, a la procaspasa 8 la convierte en caspasa 8. Mejor dicho, de una caspasa inactivada la convirtió en una caspasa activada. La caspasa 8, chicos, actúa sobre la procaspasa 3, sobre la procaspasa 6, sobre la procaspasa 7 y la convierte en caspasas 3, 6 y 7. Estas caspasas van a tener su acción sobre la célula, específicamente sobre el DNA. ¿Qué hace? Rompe al ADN. Una célula, chicos, una célula que no tiene ADN, que su ADN fue roto, ya no sirve para nada. ¿Ok? Ya no sirve. Entonces, en realidad, acá hay más cosas que no te han colocado de esta vez, pero hay varias proteínas que van a ser desactivadas. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que ocurre cuando el ADN sufre un daño? Normalmente vienen unas proteínas a reparar al ADN, pero como yo estoy mandando una orden para que este entre en apoptosis, yo tengo que inhibir a las proteínas que reparan al ADN también para que no lo reparen, pues, porque la intención no es que lo reparen, la intención es que la célula se destruya completamente. Entonces, las caspasas 3, 6 y 7, ya te voy a explicar en detalle qué hace cada una de ellas, van a hacer que esto entre en apoptosis. ¿Ok? Además de esto, chicos, la caspasa 8 va a actuar sobre una proteína que normalmente está desactivada. La BID es una proteína que normalmente está desactivada. Pero cuando esta caspasa 8 activa la BID, esta BID se va a la mitocondria. ¿Okay? Ahí lo voy a dejar, se va a la mitocondria. Y antes de continuar, vamos a hablar primero de la vía intrínseca. Hablemos de la vía intrínseca. ¿Qué ocurre en la vía intrínseca? En la vía intrínseca, chicos, acá ya la cuestión es diferente. Normalmente el BCL2, ¿okay? El BCL2, ¿qué es lo que hace? El BCL2 bloquea al BAX, bloquea al BAC. Recuerda, ustedes han visto BCL2 en PCR. ¿Recuerdan haber visto BCL2 en PCR? No. Sí. Ya. Entonces, justamente este BCL2, ¿qué hace? Ustedes buscaron a ver si tenían el gen BCL2. Claro que todo el mundo tiene gen BCL2, si no ya estuvieran ya serían una célula reventada ustedes, ya no estarían vivos. Entonces, la BCL2 es una proteína antiapoptótica. ¿Por qué? Porque bloquea al BAX, bloquea al BAC. El BAX y el BAC se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. ¿Okay? El BAX y el BAC se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Y el BCL2 está bloqueando siempre. Siempre está ahí bloqueando. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando hay un daño en el ADN. Cuando hay un daño en el ADN, ahí van a comenzar a llegar los problemas. ¿Por qué? Porque el BCL2, cuando hay un daño en el ADN, va a ser bloqueado.
va a ser bloqueado por otras proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? No te han puesto acá, pero una se llama BATS, por ejemplo, de malo, ¿no? Otra se llama BIK. Otra se llama NOXA. Otra se llama PUMA, como la marca de zapatilla. PUMA, ¿no? Cuando se daña el DNA, chicos, estas 4 proteínas se van a activar, se van a producir y van a bloquear al BCL2. Cuando bloquean al BCL2, ¿quién queda libre? Queda libre el BAX y el BAC. Al quedar libre el BAX y el BAC, estos constituyen canales proteicos. Y algo que está en la mitocondria que no debería escapar de la membrana interna de la mitocondria, que es el citocromo C. El citocromo C no debería escapar, pero ya que el BCL2 dejó de tapar estos canales de acá, aprovecha y escapa de la mitocondria. El citocromo C, al escapar de la mitocondria, forma un complejo junto con otra proteína que está acá, mira. En realidad se llama APAF1. ¿Qué hace la PAF1? La PAF1 se une con el citocromo C más la procaspasa 9. Entonces forman un complejo, procaspasa 9, APF1, citocromo C, y hace que la procaspasa se active y se convierte en caspasa 9. La caspasa 9 hace exactamente todo lo que hacía la caspasa 8. Solamente que la caspasa 9 actúa en la vía intrínseca y la caspasa 8 en la vía extrínseca. ¿Qué hace? También activa las caspasas 3, 6 y 7. 3 y 7. ¿Ok? Entonces, también inhibe, ¿qué origina? Apoptosis. Ahora, yo en la caspasa 8 te había dicho que también hay una BITS que se va a activar y se va a ir a la mitocondria. ¿Cuál es la función de la BITS? La función de la BITS es justamente, ¿qué? Bloquear al BCL2. Si el BIT bloquea al BCL2, también queda libre el BAC y también hay apoptosis. Mejor dicho, cuando hay una vía extrínseca, la vía extrínseca activa la caspasa 8, pero también, ¿qué hace? También activa indirectamente la caspasa 9, porque este BIT va a actuar sobre el BAC se va a escapar el citocromo C, se va a activar la caspasa 9 y también va a haber esta otra vía. ¿Te das cuenta? Entonces es justamente lo que ocurre. Acá te lo muestro en mayor detalle. Ahora sí, vamos a ver en mayor detalle. Entonces mira qué había. Este FAS L es del linfocito T, se une con el FAS, ¿no? Esa es una unión de acá de 2 moléculas de membrana, receptores de membrana, ¿no? Y el FAS se activa o forma una asociación con el dominio de muerte, con el DD, dominio de muerte, ¿no? ¿Y qué hace? Va a activar a la procaspasa 8, la va a convertir en caspasa 8. La caspasa 8, acuérdate que activaba a la caspasa 7, a la caspasa 3, a la caspasa 6. A la caspasa 7, ¿para qué la activa? Porque esta va a ocasionar una deshidratación citoplasmática, la célula se va a reducir. La célula se va a reducir. A la caspasa 3, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi puntero? Un ratito voy a colocar el puntero. A la caspasa 3, ¿para qué la activa? Mira, hay un lípido, chicos, en la membrana interna que se llama fosfatidilcerina. ¿Qué hace? La caspasa 3 coloca ese fosfatidilcerina para afuera de la membrana de la célula. ¿Para qué? Para llamar a los fagocitos. Los fagocitos, cuando ven una fosfatidilcerina afuera de la membrana, es una información de que esa célula tiene que ser fagocitada. ¿Ok? Entonces, está marcando la célula para que sea fagocitada. Entonces, tú ya sabes qué es fagocitosis. ¿Qué más ocurre? Formación de cuerpos apoptóticos. ¿Qué son cuerpos apoptóticos? Bolsitas donde hay pedacitos de las células. Entonces, como te decía, ¿no? La célula no se desparrama por todos lados, sino varias bolsitas se forman. Esas bolsitas se llaman cuerpos apoptóticos. Esas vesículas que se formaron ahí se llaman cuerpos apoptóticos. ¿Qué más ocurrió? El ADN se fermentó. ¿Okay? La cromatina, todo eso se comenzó a quebrar, todo eso se fermentó. ¿Y la caspasa 6 para qué sirve? Hidrólisis de NUMA. ¿Qué es NUMA? Hidrólisis del aparato mitótico nuclear.
Ya no necesito hacer mitosis, todo se va a romper, pues. Absolutamente todo se va a romper. El núcleo se va a romper. ¿Ok? Hay cambios apoptóticos nucleares. Se rompe todo, mejor dicho, y se forman los cuerpos apoptóticos. Eso ocurre entonces con la apoptosis extrínseca. ¿Y qué ocurre con la apoptosis intrínseca? Pues acá en la vía intrínseca, como te decía yo, ¿no? Acá está, mira, la mitocondria. El BSL2 está cuidando de que no escape el citocromo. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay un daño en el ADN, la P53 se activa. La P53 favorece que varias proteínas BAX y BAC comienzan a aparecer en la membrana mitocondrial. Cuando estas proteínas BAX comienzan a aparecer por acá, ¿qué ocurre? Pues se va a escapar el citocromo C. El citocromo C se va a unir con una proteína que siempre está ahí en el citoplasma, que se llama factor activador de la proteasas apoptóticas 1. Este APAF se une con el citocromo C, se une con la procaspasa y forman la caspasa 9. ¿Okay? Forman el apoptosoma que va a formar al final la caspasa 9. La caspasa 9 activa la caspasa 3. Mira, de procaspasa 3 la convierte a caspasa 3. Ahora, normalmente en las células hay esto de acá. Hay el IAPS. ¿Ok? ¿Qué es IAPS? Es la proteína de inhibición de apoptosis. Entonces, normalmente deberían haber proteínas que protejan contra la apoptosis. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá, chicos? Estas proteínas inhibidoras de la apoptosis deberían unirse a las procaspasas para evitar que la apoptosis ocurra. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Ocurre que junto con el citocromo C, acuérdate, el citocromo C salió, pero cuando salió el citocromo C, también salieron dos proteínas más. Una de ellas es el SMAC y otra es el diablo. ¿Ok? No creas que es el diablo, diablo de diablo, no. No estamos hablando del infierno acá. El SMAC es un activador secundario mitocondrial, caspasa o caspasa, podemos decirle así, ¿no? Caspasa activadora mitocondrial secundario. Mejor dicho, ¿qué hace? Este SMAC bloquea estos inhibidores de apoptosis. El diablo también bloquea a los inhibidores de la apoptosis. Si los inhibidores de la apoptosis están bloqueados, la procaspasa 3 se va a convertir en caspasa 3. Y si se convierte en caspasa 3, tú ya sabes todo lo que va a ocurrir. Lo mismo que has visto acá. Todo esto va a ocurrir lo mismo. Va a haber también una apoptosis. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas de la apoptosis? Las causas fisiológicas, ¿qué es? Destrucción de células durante la embriogénesis. Entonces, acuérdate del caso de esa niña que vimos, ¿no? De esa señorita que en sus manitos todavía habían unas membranas acá. Esas membranas interdigitales tuvieron que haberse destruido durante la embriogénesis, pero no ocurrió. Entonces, es normal que se destruyan. ¿Qué más? Algunos tejidos que ya no se van a usar también tienen que ser destruidos. Las células se van renovando, las células tienen que ir muriendo. Entonces también tiene que haber apoptosis. Eliminación de células que ya han cumplido su función, también tienen que ser eliminadas. La célula que ya trabajó, que ya está viejita, oye, ya no. La célula que ya no cumple más su función. ¿Cuándo una célula es necesaria que vaya a apoptosis? Cuando no cumple su función. Si no cumple su función, tiene que ir a apoptosis. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las causas patológicas? ¿Por qué una célula tendría que entrar necesariamente a apoptosis? Por algún daño. Daño en el DNA, daño por una proteína que no está bien diseñada, o la presencia de virus como vimos ahora, por ejemplo, ¿no? Las fases de la apoptosis entonces serían 4. Esto normalmente es lo que preguntan en todo examen, siempre preguntan, ¿cuáles son las fases de la apoptosis? ¿Qué es lo que ocurre en ellas?
Pues las fases de la apoptosis son 4. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurre en cada uno? En la primera hay una fase de condensación, de precondensación. ¿Qué significa? Se deshidrata la célula, disminución del volumen celular. ¿Quién causa eso? Acá lo habías visto, mira, la caspasa 7, deshidratación citoplasmática, ¿no? Entonces, la idea es que vayas relacionándolo, ¿no? ¿Qué más hay? Cambios en la membrana plasmática. ¿Qué te decía yo? Mira, la fosfatilicerina que se encuentra en la cara interna se va a la cara externa. ¿Quién hace eso? Mira, habíamos visto ya. La caspasa número 3. Yo te decía que esto es importante para que la célula sea fagocitada. ¿Qué más? La fase de fragmentación. Cambios nucleares, cuerpos apoptóticos. ¿Quién hace eso? ¿Dónde está? Formación de cuerpos apoptóticos, ¿no? Fragmentación nuclear. La caspasa 3 y la 6 son las que producen todo esto. ¿Ok? Y finalmente, la fagocitosis. Entonces, ¿qué es? Esas bolsitas, esas vesículas que se formaron como consecuencia de la apoptosis, no se quedan ahí, son destruidas, en realidad son fagocitadas por macrófagos, de manera tal que no quede nada por ahí en la intemperie que contamine otras células. ¿Okay? Entonces, esas son las fases. Entonces, sacaste una célula normal, ¿no? ¿Qué más? La célula comienza a disminuir el tamaño. ¿Okay? La célula comienza cada vez más a exponer algunas moléculas hacia afuera. La célula se fragmenta, pero se fragmenta en cuerpos apoptóticos, es decir, en vesículas. Y esos cuerpos apoptóticos finalmente son fagocitados por los macrófagos. Entonces, es de esta manera que funciona la muerte celular. Entonces, la apoptosis se puede producir, mira, en dos momentos. Primero, durante el desarrollo embrionario. Mira, ve cómo tus manitos eran así primero. Mira, ve, no había separación entre tus dedos. Conforme fueron creciendo, quedó una membranita, mira, ve. Esta membranita. Luego esta membranita se hizo apoptosis y desaparecieron esas membranas interdigitales. ¿Okay? Ahora, ¿en qué otro momento? Cuando tú ya eres adulto, día a día, tus células dañadas, células viejas, células que ya no cumplen función, están siendo destruidas. Entonces, es normal eso. Lo que no es normal es la necrosis. Entonces, la necrosis ya no hay una organización como tú la vistes, sino que mira, ve, todo el contenido de estas células se ha botado hacia afuera y mira todo lo que está ocasionando, contaminando otras células, destruyendo todos los tejidos que hay por vuelta alrededor, ¿no? Entonces, no es algo tan organizado como sería una apoptosis, ¿no? Esa es la diferencia entonces entre una necrosis y una apoptosis. Y acá hay un cuadro. Mecanismo, por ejemplo, la apoptosis es programada genéticamente, la necrosis es accidental. Aunque hay algunas necrosis, chicos, déjame decirte, hay unas necrosis programadas. Cuando falla la apoptosis hay otros tipos de necrosis. Seguro lo vas a ver cuando llegues a otros cursos más avanzados. El tamaño celular en una apoptosis disminuye la célula, en cambio la necrosis la célula más bien aumenta. La membrana en la apoptosis se mantiene, en cambio acá se rompe, y cuando se rompe libera todo, pues. Mira acá, libera todos sus productos, en cambio la apoptosis no libera los productos, están adentro y se van a formar fragmentos pequeños. El ADN se va a fragmentar, perdón. El ADN se fragmenta, ¿no? Se fragmenta, entran nucleasas. Nucleasas rompen el ADN, en cambio acá todavía no. Los fragmentos, si se van a romper fragmentos más grandes. La fragmentación celular ocurre en cuerpos apoptóticos, es decir, en bolsitas, en vesículas. En cambio acá, todas las organelas, es una destrucción desordenada. Las organelas se van al exterior. Imagínate que un lisosoma se reviente allá afuera de la célula. Pues esas enzimas van a actuar sobre otras células y van a conseguir romper y van a causar una serie de problemas. Acá los restos celulares en la apoptosis son fagocitados. En cambio acá no hay fagocitosis, hay una inflamación local, ¿no? Hay inflamación. Entonces esa es la diferencia entre una apoptosis y una
y una necrosis. Vamos a borrar esto de acá. Bien. Entonces, pregunta de ti, ¿no? ¿Será necesario que ocurra la apoptosis? Sí, la apoptosis es algo bueno, es algo interesante, es algo que tiene que ocurrir. Es algo que tiene que ocurrir. ¿Para qué? Para mantener la seguridad de las otras células que están ahí, para eliminar las células que han perdido función. Una célula que no tiene función tiene que ir para apoptosis. ¿Qué va a hacer una célula por ahí paradita, multiplicándose sin nada, si no tiene ninguna función al respecto? No sirve, ¿no? Entonces hay que ver esto. Imagínate que te coloquen así. Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que una célula disminuyó de tamaño. La de fosfatidilcerina se fue para la cara externa. Hay formación de cuerpos celulares de menor tamaño dentro. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo una apoptosis. ¿Cuáles son los pasos? Esos son los pasos que tú tienes que identificar. ¿Qué es la disminución de volumen celular? ¿No? La formación de los cuerpos. ¿Qué está ocurriendo? Tienes que intentar explicar todo lo que te dicen acá, tienes que intentar explicarlo con estos pasos de acá. Con la precondensación, condensación, fragmentación, fagocitosis. Tienes que intentar explicar eso. Normalmente es otra pregunta de examen, ¿no? Como te comentaba. Es una pregunta de examen. Bien, chicos. Era eso lo que traía para comentarles el día de hoy. Espero que pueda haberlos ayudado, ¿no? Ayudado en esta cuestión. Espero también que les esté yendo bien en sus exámenes de laboratorio que son esta semana. Me imagino que han entrado pocos hoy día porque algunos están pensando más en los exámenes, ¿no? En los exámenes prácticos. ¿Ok, chicos? Nos vamos a quedar por aquí entonces y ya nos vemos. ¿Tienen alguna duda en relación a apoptosis, a lo que hemos hablado? Antes de despedirme. Bueno, si no tuviera ninguna duda, entonces ya nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Kiara. Profe, ¿cuál era la función del bit? El BID, chicos, va a bloquear al BCL2. Cuando bloquea al BCL2, entonces el BAC y el BAS quedan libres para liberar los citocromos C y activen a las procaspasas, ¿no? Y ocurra todo lo que es la apoptosis. ¿Ok? ¿Quedó claro? Gracias, profe, sí. Listo. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Éxitos. Chau. De nada, Angie.